y de sus proteínas. Y además, cómo nos parecemos a nivel de secuencias genéticas con otros organismos. Y esto nos ha permitido explicar la función de diferentes secuencias que antes nosotros creíamos que no servían para nada. Pero ya hoy en día ya casi todo tiene su función dilucidada porque hemos visto que en otros organismos sirve para eso y nos ha permitido explicar cómo funciona nuestro organismo a través de lo que se llama homología. Nos ha permitido, pues como les estaba diciendo, facilitar el desarrollo de la agricultura, no solo porque vamos a tener productos más frescos, que se dañen con menos recurrencia, sino que nos ha permitido que ciertas características de los animales o de las plantas se mantengan por un tiempo a pesar de que las condiciones del ambiente lo impidan. En el campo medioambiental, pues ha hecho que desarrollemos diferentes organismos que nos ayuden a controlar las diferentes contaminaciones medioambientales que hay. Ya hoy tenemos bacterias que son capaces de metabolizar el petróleo o el crudo que se riega cuando hay accidentes de buques que contienen estos materiales. Entonces, estas bacterias son capaces de metabolizar estos contaminantes y de esta manera se eliminan del medio ambiente. En el caso de, les coloco, por ejemplo, les coloco aquí un ejemplo de cómo se puede hacer una investigación biotecnológica en una universidad y cómo esto puede llegar a impactar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, estamos en una universidad y estamos estudiando una célula de cáncer. Y en el caso de las células de cáncer, ellas, a diferencia de todas las células de nuestro organismo, ellas tienen cambios en esa expresión de ese material genético que las hace diferentes. Entonces, es muy probable, y hoy en día tenemos muchísimos marcadores que se han descubierto por ver qué secuencias se cambian en una célula de cáncer para detectarlas en una muestra biológica y de esta manera decir, no, mira, este marcador te está marcando alto, vas a tener una probabilidad de tener cáncer. ¿Cómo se hace eso? A través de la bioquímica, conociendo el proceso del cáncer, cómo se da, qué vías se impactan, qué vías se afectan, a través de la biología molecular, conociendo qué genes se afectan, cómo se afecta esa secuencia, de técnicas genéticas como la PCR, la electroforesis, técnicas genómicas también, para entender cuál es esa función del gen que está cambiando. En el caso de la bioinformática, tenemos todas las bases de datos de nuestras proteínas, estudiar la secuencia del gen, cuál es su función, cuándo se pierde su función, etc. Y en el caso de la proteómica, normalmente muchos genes codifican para la proteína. Si ese gen codifica para una proteína, se puede identificar esa estructura de esa proteína y en dónde esa proteína está actuando o tiene su función. Chicos, regálenme otro segundo. Qué pena con ustedes. Que me escribió una estudiante. Hansel. Hansel está con ustedes, ¿verdad? Hansel Salcedo es estudiante de este grupo, ¿cierto? Sí, profe. Dice que está tratando de ingresar y no puede. Regálenme un segundito.
Y en la descripción del grupo está el enlace. Espérense aquí que tiene problemas de conexión. Ya. Ok. Entonces, continuamos. Qué pena con ustedes, chicos, que Ansel no podía entrar a la clase. Entonces, como les estaba diciendo, a través de herramientas bioinformáticas y proteómicas, podemos analizar esa secuencia de ese gen, si produce una proteína y por qué es importante las proteínas, porque al final las proteínas son las que tienen muchas funciones fisiológicas, ya, muchas funciones fisiológicas relacionadas con todo el equilibrio de nuestro organismo. En el caso de la ingeniería genética, pues podemos ver estas técnicas, cómo se aplica este marcador y cómo se puede detectar este marcador en sangre, en orina o en diferentes matrices biológicas para diagnosticar una enfermedad, utilizarlo como blanco de fármacos y desarrollar nuevas terapias, o tratar de buscar una estrategia para regular, ya sea, siempre pongo este caso, el caso de Angelina Jolie, que ella hizo una secuenciación de su genoma completo y se dio cuenta de que tenía un gen que la predisponía a desarrollar cáncer de mama. ¿Qué hizo ella? Para evitar el desarrollo de ese cáncer de mama, se hizo una mastectomía preventiva y de esta manera erradicó de su cuerpo el tejido que podía modificarse si ese gen se expresaba. Y de esta manera evitó la aparición de un cáncer de mama. ¿Ya? Y así pues se utilizan diferentes herramientas, pues de pronto no tan drásticas. Hay unas, por ejemplo, de silenciamiento de genes que se están utilizando hoy en día, que es donde específicamente se trata de bloquear que ese gen se desencadene o se evitan ciertos hábitos de vida para evitar que ese gen se desencadene. En cuanto a los tipos de biotecnología, se clasifica la biotecnología en colores, siendo la que más nos interesa a nosotros, la biotecnología sanitaria, que se identifica con un color rojo, ya que es la biotecnología relacionada con aplicación terapéutica, herramientas de diagnóstico, herramientas de tratamiento, etc. La verde, que es la mejora de los cultivos. Normalmente la biotecnología verde la estudian los ingenieros de alimentos, los ingenieros industriales, estudian la biotecnología blanca, que son ya estos procesos a gran escala, procesos industriales que nos ayuden a mantener esos organismos vivos y ellos a producir lo que nosotros queramos. Está la biología marina, la biotecnología marina, perdón, que se encarga de mejorar ciertas características de organismos marinos para tener de pronto peces más grandes, con capacidades nutricionales más favorecedoras, etc. La ambiental, que era la que yo les decía, que es el desarrollar diferentes estrategias para evitar el daño en el medio ambiente y
de esta manera protegerlo. Está la bioinformática, que es la que utilizamos para analizar todos esos datos, tener toda esa información organizada relacionada con todo lo que va surgiendo en los diferentes descubrimientos cuando estamos elucidando el material genético. En el caso de la veterinaria, pues ya está más relacionada con la salud animal, vacunas, desarrollo de diferentes estrategias, pero para cuidar a los animales. La biotecnología naranja está relacionada con la divulgación y el estudio de o la formación de escuelas. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos en el pensum esta materia que se llama biotecnología. Entonces, aquí contribuimos a la educación de todos los científicos para que ellos conozcan de que existe esta aplicación o esta ciencia que nos ayuda a obtener múltiples beneficios. Está la púrpura, que está relacionada con la seguridad, la legislación, como estamos manipulando genéticamente organismos, esto debe ser controlado, esto no puede ser de manera descontrolada. Entonces hay entes, se han creado leyes, se han creado resoluciones que permitan que esta manipulación genética se haga de una manera controlada. Y está la nutricional, que está enfocada a mejorar las características nutricionales de los alimentos. Y en el caso de la biotecnología negra, pues está relacionada con los diferentes convenios que se hacen entre países para evitar la aparición del bioterrorismo, o sea, que se lance un supermicroorganismo que produzca una enfermedad y acabe con una población en particular. Entonces, todo eso se evita a través de convenios entre países, y de esto se encarga la biotecnología negra. Espérense un segundo, que alguien está intentando ingresar. Hansel. Hola, Hansel. Hola, profe, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Continuando con las aplicaciones de la biotecnología, pues para ustedes como químicos farmacéuticos es fundamental que ustedes entiendan que la biotecnología impacta muchísimo la salud humana, que es una industria farmacéutica que ha crecido muchísimo. De hecho, estoy haciendo el contacto con un compañero de mi esposo que trabaja en Puerto Rico en una industria biotecnológica. Él trabaja en una industria de producción de insulina utilizando Escherichia coli. Entonces voy a tratar de invitarlo para que le hable a ustedes en el curso de cómo se produce esa insulina y cómo es su experiencia trabajando en una empresa de biotecnología. Ya para que ustedes se den cuenta de que es un campo muy abierto para ustedes como farmacéuticos, como futuros farmacéuticos. De hecho, esto es un reporte ya del 2015, en donde vemos que la demanda de productos biotecnológicos en la salud humana es bastante elevada, muy elevada. De hecho, en Estados Unidos, la biotecnología médica representa un 71.4% de ingresos en el sector farmacéutico. Entonces vemos que este 71% me imagino que ya se queda corto cuando hablamos ya de vacunas de COVID, porque esto es antes de la vacuna del COVID, cuando se hicieron estas estadísticas. Entonces vemos que tenemos muchísimas posibilidades y es fundamental de que ustedes entiendan cómo el farmacéutico puede impactar en la salud humana utilizando estas estrategias biotecnológicas. Nosotros como farmacéuticos no solamente estamos para producir medicamentos por síntesis química, sino que tenemos la posibilidad de producir medicamentos utilizando organismos vivos o subproductos. Por ejemplo, la sangre, los hemoderivados, las enzimas, las proteínas, los anticuerpos monoclonales son sustancias que se producen en organismos vivos y que nosotros como farmacéuticos debemos conocer cómo es su tecnología de fabricación, porque recordemos que nosotros somos el responsable o el profesional del medicamento. ¿Ya? Y estos son nuevos medicamentos que normalmente están relacionados con tratamientos
contra enfermedades donde los genes o el material genético está afectado. El cáncer, enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, enfermedades infecciosas como la COVID-19, muchas enfermedades por virus, la hepatitis, etcétera, condiciones autoinmunes, o sea, cuando nuestro cuerpo responde contra algo propio y nos daña. Las enfermedades como el VIH-Sida y otras enfermedades que antes eran poco frecuentes y por esta razón no teníamos la posibilidad de brindarle al paciente una mejor calidad de vida. Entonces vemos que es un aporte bastante significativo a nuestra profesión y es fundamental de que nosotros conozcamos la gran mayoría de herramientas biotecnológicas, porque muchos de nosotros vamos a terminar trabajando con ellas. Aquí les muestro a gran escala, de una manera muy general, cómo se produce insulina, que es uno de los polipéptidos más comúnmente utilizados en la parte biotecnológica. Entonces vemos, por ejemplo, que tenemos un gen particular de interés. En el caso de la insulina, tenemos el gen que produce la insulina. Ya nosotros, como les digo, en nuestro material genético tenemos todas las instrucciones para hacer todos los procesos morfofisiológicos a lo largo de toda nuestra vida. Todas nuestras células del organismo, a excepción de las células sexuales, tienen el mismo material genético. Todas, exactamente igual. Ustedes se preguntarán, profesora, eso que usted dice es cierto, ¿por qué? ¿Cómo entonces la célula del ojo es diferente? O sea, hace un órgano completamente diferente a la célula nasal, a la célula de la mucosa oral, a la célula de la piel, a las células del estómago. Son estructuras completamente diferentes. ¿Cómo me va a decir usted que esas células todas tienen el mismo material genético? Efectivamente, todas tienen el mismo material genético. ¿Por qué? Porque todas provienen de la misma célula. Recuerden que cada uno de ustedes proviene de un proceso de fecundación donde un espermatozoide de su progenitor se unió con un óvulo de su progenitora. Ellos se unieron y se mezclaron y originaron una sola célula. Y de esa sola célula se produjeron todas las células de tu cuerpo. Todas tienen el mismo ADN. ¿Por qué se diferencian? Porque lo expresan de una manera diferente. ¿Cómo así? Ustedes en las células oculares solamente están expresando las proteínas relacionadas con la función ocular. Los otros están silenciados bajo un control de maquinaria genética. Las células hepáticas o del hígado, como no necesitan las proteínas para las funciones oculares, silencian esas proteínas, pero sí necesitan proteínas para metabolizar sustancias, porque ellas son, recuerden que en nuestro sistema hepático es el que metaboliza la sustancia. Entonces ellas hacen esas funciones. Y así sucesivamente se van diferenciando nuestras células. Pero todas nuestras células, a excepción de las células sexuales, tienen el mismo material genético. Estas células se llaman células somáticas. Y es una mezcla del material genético de mi papá y de mi mamá. Por esta razón, si nosotros extraemos una muestra de células que tengan material genético y extraemos ese material genético y hacemos una electroforesis, que es parecido, la electroforesis es como si fuera una TLC, una cromatografía en capa fina. Y nosotros corremos la muestra de mi papá, la muestra de mi papá, la muestra de mi papá, la muestra de mi mamá y al lado la muestra mía, vamos a tener un patrón de bandeado donde voy a tener algunas bandas iguales a las de mi papá y algunas bandas iguales a las de mi mamá. Y estas son la base de las pruebas de paternidad. De que si yo no soy, por ejemplo, si yo no soy hija del señor que vive enfrente, yo no voy a tener patrones de bandeado similares con él.
pero si yo soy hija del señor con el que vivo en mi casa, entonces ahí sí me va a salir patrones de bandeado iguales. Estas son las bases de las pruebas de paternidad. Entonces vemos que todo nuestro material genético, el estudio de material genético ha sido un impulso fundamental para desarrollar todas estas tecnologías. Estudiar para qué sirve cada cosa en nuestro genoma nos ha permitido de que nosotros ya sepamos cuál es la secuencia que codifica para la insulina, cuál es la secuencia que codifica para la pepsina, que es una proteína que utilizamos para digerir los alimentos, cuál es la secuencia para cada una de las proteínas que nosotros tenemos. Entonces, yo puedo diseñar un gen, o sea, una secuencia de material genético que solamente codifique para la insulina. Y lo coloco en el material genético de la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que tiene un genoma más sencillo y fácilmente modificable, puede producir insulina, aunque esa insulina no sea propia de su genoma, porque yo le estoy colocando un gen humano y ella se introduce en la bacteria y yo pongo a cultivar a mis Escherichia coli en una caja de Petri con todos los requerimientos nutricionales. Cuando ella empieza a reproducirse, ya tengo que pasarla, como la voy a producir a gran escala, tengo que pasarla a un bioreactor, y aquí es donde entra ya el ingeniero industrial. Bueno, te voy a diseñar un bioreactor, necesito que tenga estas condiciones para que me facilite la proliferación de esa Escherichia coli. Y ella se me empieza a producir en masa. Y así como se me reproduce la Escherichia coli, se me va a reproducir esa insulina. Al ser la insulina una proteína que no es propia de su célula, la va a exportar ella la va a sacar de sus células y la va a producir. Y esta proteína nosotros hacemos un proceso de purificación a través de cromatografía de afinidad, etcétera, y la colocamos en una forma farmacéutica y es la que le inyectamos al paciente. Entonces, de manera muy sencilla, vemos cómo otros tipos de productos. Está el activador tisular de plasminógeno, que se utiliza para ataques al corazón, o sea, este factor se utiliza para evitar derrames cerebrales y ataques al corazón. Tenemos los anticuerpos monoclonales, que se producen de una manera diferente a las proteínas recombinantes. Tenemos el factor de crecimiento, que también es una proteína recombinante, y nos ha permitido tratar muchas enfermedades relacionadas con el sistema inmune, con el sistema vascular, enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la diabetes, etc. Aquí tenemos a gran escala cómo se produce esta biotecnología y cómo impacta en la industria farmacéutica. Vimos en la diapositiva anterior cómo podemos convertir un organismo que no produce una proteína humana a producirla. Se aísla el gen, se clona en una bacteria, se manipula in vitro, se da la expresión, luego hacemos un proceso en industria farmacéutica y obtenemos el producto. Pero no solamente esta es la única forma de obtener productos farmacéuticos, sino que estos cultivos nos pueden permitir el cultivar estas células, porque no solamente podemos cultivar células de bacterias, de hongos, ya esta biotecnología ha avanzado y nosotros, por ejemplo, yo ahora mismo aquí en el laboratorio tengo cultivadas células de fibroblastos, porque estoy haciendo unos experimentos con ellas, células de cáncer de colon, células de cáncer de pulmón. Las estoy cultivando ahora mismo aquí en la incubadora, están creciendo. Le coloco las vitaminas, le coloco el medio de cultivo, le coloco el surofetamboil, todas las que ellos necesitan para crecer, ya, fuera de su matriz biológica. Esto nos ha permitido que nosotros conozcamos a gran escala cómo se dan los procesos biológicos en cada una de estas células. Incluso podamos cultivar partes de tejidos
y ya obtener tejidos para tratar de trasplantarlos en diferentes pacientes, lo que se conoce como cultivos organotípicos o cultivos en 3D, en donde colocamos varias capas de células para simular ese proceso fisiológico en una matriz, ¿ya? Y se hace el órgano que se trasplanta. A través de los cultivos de células también podemos producir anticuerpos monoclonales, vacunas, proteínas recombinantes, que se pueden hacer primero a escala de laboratorio y luego a escala industrial para producir moléculas que faciliten la terapia del paciente. Ahora mismo estamos utilizando mucho la terapia génica celular, sobre todo en las vacunas contra el COVID-19, en donde normalmente extraemos parte de ese material genético de un organismo, lo exponemos. En el caso de la vacuna del COVID, tenemos que una proteína que nosotros no producimos, que es la proteína Spike, que es propia del virus, y esta proteína es la que utilizamos como antígeno para que nuestro cuerpo desarrolle anticuerpos. Y a través, por ejemplo, de investigación, como es el caso donde me encuentro en el laboratorio ahora, que es un laboratorio de investigación, utilizamos estas herramientas biotecnológicas para identificar posibles tratamientos. En el caso del grupo de investigación acá, buscamos sustancias de origen natural o sintético para tratar el cáncer, para tratar la inflamación, para tratar muchas enfermedades que aquejan a la población. Entonces, aquí siempre les coloco el concepto de qué es un producto biotecnológico. Es todo material hecho o derivado a partir de organismos que puedan ser usados para terapia humana o animal, considerando además el uso de sistemas biológicos para producir fármacos, ya sea fármacos biológicos que son derivados de la sangre, vacunas, toxinas o alergenos, como las vacunas, biofármacos que son proteínas de uso terapéutico, anticuerpos monoclonales, y están los productos farmacéuticos biotecnológicos que normalmente son los sistemas de biológicos o tejidos que se hacen en una matriz para tratar estas enfermedades. Entonces, ¿dónde está la base de la biotecnología? En comprender cómo se da ese proceso de expresión de proteínas. Estos procesos, ¿quiénes los explican? Las ciencias ómicas, la genómica, la transcriptómica, la proteómica y una muy reciente que se está utilizando ahora, que es la metabolómica. Estas ciencias ómicas son las que se encargan de estudiar cómo estas moléculas, la molécula de DNA, la molécula de RNA, las proteínas, funcionan de manera sincrónica dentro de un organismo para establecer un equilibrio. Como les dije, todas las instrucciones para nuestros procesos fisiológicos están dados en el ADN. ¿Quién estudia el ADN? La genómica. Este ADN, para ejercer sus funciones, se tiene que transcribir a RNA. ¿Quién estudia el proceso de cómo ese DNA se transcribe hacia RNA? Se llama transcriptómica. Y este RNA, la gran mayoría, no todo el de RNA, se convierte a proteínas. ¿Cómo se convierte? A través de un proceso que se llama traducción. ¿Por qué traducción? Porque recuerden que el RNA está escrito ¿en qué? En bases nitrogenadas. Recordando, el DNA o el ADN está escrito en 4 letras. Son secuencias de 4 letras. A de adenina, T de timina, G de guanina y C de citosina. Dígame.
Eso depende. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿qué hacemos? En el caso, por ejemplo, del uso del RNA más usual que tenemos, que es el del COVID, esta RNA no va solo, él va embebido o va microencapsulado, ya sea en otros virus, que, por ejemplo, la vacuna de, ¿cuál es la que tiene vector viral? Hay AstraZeneca, una profe. AstraZeneca. AstraZeneca tiene vector viral. ¿Qué quiere decir esa vector viral? Que este RNA de este virus, del COVID, específicamente el RNA de la proteína Spike, que es la que reconoce nuestro cuerpo, ya, solamente tiene ese RNA. Va encapsulado, o sea, no va solo, él va encapsulado en un virus. ¿Ya? Y en ese virus va, cuando lo inyectan aquí, va a producir esa infección. Pero la infección, ¿cuál va a ser? Introducir en nuestras células el RNA. Cuando ese RNA entra, al tener ciertas secuencias, ya lo vamos a ver en el proceso de transcripción, este RNA no solamente es la proteína Spike, este RNA tiene unas secuencias que le facilitan ingresar al ribosoma y ser reconocido como una proteína que se va a expresar. Ya. Este RNA no va así solito, solamente la proteína Spike, no. Hay unas secuencias que le indican al ribosoma, esto se va a convertir a proteína, que son la cola polía, aquí me adelanto un poquitico, la cola polía y la caperuza 5'. Hay una cola polía y una caperuza 5' que le permite la entrada al ribosoma para que eso se convierta a proteína. Y cuando se convierte a proteína, nuestras células están expresando una proteína Spike, que no es propia de nuestro genoma. Y por esta razón no se modifica el genoma, porque tú estás ingresando RNA, no estás modificando nuestro genoma queda intacto. Eso solamente el RNA se forma la proteína. Y la proteína, como no es propia, nosotros la expulsamos hacia el medio. Al no ser una proteína propia, el sistema inmune la reconoce. Y creamos los anticuerpos. En el caso, por ejemplo, de la Pfizer y Moderna, este RNA no está encapsulado en un vector viral, sino que está microencapsulado como en un liposoma. Y ese liposoma, al ser liposoluble, atraviesa la membrana celular. Recuerden que la membrana celular es una bicapa lipídica. Entonces, todo lo que es liposoluble la va a atravesar. Y así entra el RNA mensajero directamente hacia el ribosoma y es reconocido porque tiene esas secuencias que lo hacen convertirse en proteína. ¿Ya? Y por eso es que les decía, hay que leer muchísimo biología molecular porque estas son las bases para entender cómo funcionan este tipo de tecnologías. Entonces, al ser RNA, nunca se va a transformar. El RNA nunca se va a transformar a DNA, a excepción de unos virus que tienen algo que se llama transcriptasa reversa, que convierte en el RNA a DNA. Y creo, si no estoy mal, algunas vacunas también colocan una secuencia de transcriptasa reversa para que esto se convierta en DNA y se introduzca en el genoma y utilice la célula huésped para producir sus propias proteínas. Creo que son en el caso de los herpes virus que para ingresar a la célula hacen este proceso de transcripción reversa. El virus del SIDA también se hace. Tiene una transcriptasa reversa que su RNA se convierte en DNA e ingresa a nuestras células CD4 positivas y nosotros nos volvemos productores de virus de VIH. Pero nosotros como tal, nuestro cuerpo, nuestras células no están diseñadas para tener esa transcriptasa reversa. Por tanto, nuestro genoma siempre va a permanecer intacto porque nuestro RNA nunca se va a transformar a DNA.
Entonces, siempre se conoce y ustedes siempre van a escuchar que el genoma es constante, no es variable. Si el genoma varía, se da una mutación. Y esa mutación puede ocasionar la muerte del organismo. Y por esta razón, las enfermedades genéticas se conocen que el genoma está mutado, o sea, venimos con esa predisposición desde que nos formamos porque nuestro genoma cambió. La exposición a la luz ultravioleta cambia la secuencia y nos predispone a desarrollar enfermedades. Entonces, cuando cambia este genoma es muy peligroso. Cuando cambia el transcriptoma, si bien es peligroso, hay muchas secuencias que regulan este cambio. Pero el cambio en el genoma es muchísimo más grave. Porque va a cambiar completamente el transcriptoma y por ende va a cambiar las proteínas que se expresan. Entonces, cuando estudiamos el proyecto del genoma humano, nos dimos cuenta de que el genoma, que todos los humanos nos parecemos en un 99%. Es decir, que yo me parezco a ustedes en un 99% y solo el 1% de mi genoma es diferente al de ustedes y hace que yo tenga estas características que yo estoy mostrando, características hablando del fenotipo. ¿Ya? Y por esta razón, unas personas no se parecen con la otra. Profesora, pero y en el caso de los gemelos univitelinos, recuerdan que yo les dije que nuestras células se unen, la célula parental con la célula maternal se unen, ¿ya? Y forman una sola célula. En el caso de los gemelos univitelinos, esta célula tiene una división previa a la multiplicación para hacer el ser vivo. Y por esta razón se generan dos personas completamente idénticas en su genoma. Los gemelos univitelinos son idénticos. Ustedes le hacen un patrón de bandeado de genoma y son idénticos. Su genoma es completamente idéntico. ¿Qué los hace diferentes? Su sistema inmune. Porque el sistema inmune se va adquiriendo cuando tú vas exponiéndote a los diferentes factores ambientales. Pero su genoma es completamente igual. Se está expresando de manera diferente porque pero cuando ustedes los ven físicamente y les hacen un estudio de genoma, son idénticos. Van a expresar de manera diferente ese genoma porque van a estar expuestos a ciertas situaciones diferentes, situaciones estresantes diferentes, situaciones incluso del sistema inmune. Yo tengo 2 sobrinas de mi esposo que son gemelas univitelinas, ellas son idénticas, pero una es alérgica al camarón y la otra no. Una es alérgica al pimentón y la otra no. Porque se expusieron de manera diferente y tu sistema inmunológico es el que hace la diferencia. Porque tu sistema inmunológico es transcriptoma. Genera anticuerpos a través de un transcriptoma, no a través de un genoma. Entonces, por esta razón, este 1% normalmente está dado por polimorfismos de un solo nucleótido o en el nucleótido simple, normalmente están almacenados en el HapMap, o sea, ya están caracterizados ese 1% de esas secuencias variables. Entonces, nos hemos dado cuenta de que no somos diferentes. Todos los seres humanos somos iguales, solo nos diferenciamos en 1%. Y todo esto, todas estas moléculas de la vida, ADN, ARN y proteínas, están contenidas en algo pequeñito que se llama célula, que no es más que la unidad estructural y funcional de nuestro organismo. Todo funciona con las células. ¿Qué las hace diferentes? La expresión de su genoma. Esta es la célula de una bacteria, esta es la célula animal, esto es un eritrocito, que es una célula animal, y esta es una neurona, que también es una célula animal. Aunque, el eritrocito es
es una célula que no tiene material genético. El eritrocito no tiene núcleo. Pero las neuronas sí tienen su material genético. ¿Ya? Y vemos que son completamente diferentes morfofisiológicamente, pero a nivel genético son iguales. Las células, para su estudio, se cultivan en un laboratorio, lo que se conoce como técnicas in vitro, lo que nos ha permitido estudiarlas y conocer cómo funcionan a fondo. Y nos hemos dado cuenta de que este estudio ha permitido comprender de que son complejas, que son organizadas, y de esta organización depende que el organismo se mantenga vivo, ya que tiene actividades muy precisas, controladas de una manera muy rígida, como es la duplicación del DNA. Vemos que la duplicación de este DNA tiene una tasa de error de 1 por 10 millones de nucleótidos incorporados. Es una tasa de error súper baja. Y por esta razón nuestros genes se conservan prácticamente intactos. Son capaces de producir grandes moléculas. Miren que las proteínas, si ustedes comparan las proteínas con las secuencias de DNA, son súper gigantes. Las proteínas son inmensas. ¿Y nosotros dónde las producimos? En la célula, a partir del DNA. Y esta producción de proteínas y estos genes hacen que las apariencias sean consistentes con su función, porque van a producir, miren que el eritrocito es completamente diferente a una neurona. Y todo está basado en los genes. ¿Qué son los genes? Una unidad de almacenamiento de información para ejecutar actividades celulares. ¿Cuáles son las actividades celulares? La reproducción, el metabolismo, la respuesta a estímulos, la regulación, la muerte celular. Y miren que yo les estoy hablando de genes que no solamente son secuencias de DNA, sino son unidades de almacenamiento de información. ¿Por qué se los aclaro así? Porque no todos los genes codifican para proteínas. Y el cambio en cómo funcionan estas células se ha estudiado a través de los procesos de evolución de la vida. ¿Cómo así del proceso de evolución? Tenemos dos tipos de células en la Tierra, las procariotas y las eucariotas. Se dice, y las teorías evolucionistas coinciden, de que estas células procariotas son muy arcaicas. Normalmente las tienen los organismos inferiores. Las bacterias son todas procariotas. Y el término procariota viene de que tienen ausencia de núcleo definido. Pro antes, carion núcleo. Antes del núcleo, o sea, no tienen un núcleo definido. Mientras que a través de los procesos evolutivos, de hecho hay una de las teorías evolucionistas que dice que la mitocondria es un tipo de célula que surgió, o sea, que es una procariota y fue engullida por otra procariota. Porque si nosotros analizamos la estructura de la mitocondria incluso tiene DNA y tiene DNA circular. El DNA circular es característico de las células procariotas. Dicen que a través de los procesos de evolución hemos encontrado de que las células procariotas son muy sencillas. Las células eucariotas son más evolucionadas. No solamente es el tener un núcleo, sino tener muchas estructuras que las hacen diferentes. Entonces, por ejemplo, la célula procariota no tiene núcleo, sino que tiene el material genético reunido en un solo sitio que se le conoce como nucleoide o DNA de nucleoide, porque está organizado estructuralmente de una manera circular en un solo espacio. Mientras que los eucariotas sí tienen un núcleo redoblado por una membrana, tienen un nucleolo, tienen unos poros nucleares
Miren la diferencia estructuralmente hablando, vemos que la célula eucariota es muchísimo más compleja que una célula procariota. Esta es una célula vegetal, esta es una célula animal. Que recuerden que la diferencia es la pared celular y algunos organelos como los cloroplastos y las vacuolas, que son un poco más grandes. Entonces vemos que las células eucariotas son más complejas, son más grandes que las células procariotas. Normalmente están en bacterias, las células procariotas, ya estos están en organismos un poco superiores, los protistas, los hongos, las plantas, los animales. Esto tiene una estructura que se conoce como nucleoide, aquí sí ya hay un núcleo definido. Y aquí donde vienen las diferencias más importantes, el contenido de DNA. El contenido de DNA es más bajo en las procariotas que en los eucariotas. De hecho, el tamaño del DNA de una célula eucariota es muy pequeño en comparación con el de las células procariotas, es muy pequeño en comparación con el de las eucariotas. Aquí hay un solo cromosoma. Cromosoma es cómo está organizado el ADN. Mientras que aquí hay muchos cromosomas. De hecho, vamos a ver cómo estudiaron. ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos nosotros? ¿23 pares? 22 pares y un par sexual. Queda un total de 23 pares. Y en total son 46 cromosomas. Esos 23 pares están dados. Un par de la mamá y un par del papá. Y por esta razón nosotros somos una mezcla de lo que es el papá y la mamá. Tenemos ciertas características de mi papá, ciertas características de mi mamá. Entonces, le agradezco. ¿Quién fue el que respondió? ¿Pude ver? Yo, profe. A María Gabriela su respuesta. Tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares somáticos y un par sexual. Y acá, en los procariotas, solamente es un cromosoma circular. Un único cromosoma circular. Y por esta razón es que dicen que las mitocondrias son... una célula procariota que fue engullida por una eucariota. Porque las mitocondrias que son las responsables de la respiración celular, que es la que da todos los procesos. Las mitocondrias es la responsable de muchísimos procesos. Primero es de la respiración celular, que es donde adquirimos la fuente de energía para que la célula funcione. La apoptosis, que es un tipo de muerte celular programada, es la encargada de vigilar qué aspectos no están funcionando en la célula para entrar en esa muerte celular programada y evitar traumas. Y además tiene un cúmulo de genes importantes en su DNA circular. La mitocondria tiene un cromosoma circular que está relacionado con la producción de histonas y muchas otras proteínas importantes en la organización del DNA nuclear. Entonces la mitocondria es muy importante. De hecho, dicen que la mitocondria es la herencia maternal, porque nosotros heredamos las mitocondrias de la madre. ¿Ya? Recuerden que cuando el espermatozoide se une con el óvulo, él pierde la cola. Solamente entra la cabeza del espermatozoide. Y la cola es la que es rica en mitocondrias. Entonces, por esta razón, nosotros las mitocondrias que nosotros tenemos y el DNA mitocondrial de que nosotros tenemos es de la madre. Y por esa razón la mitocondria es la herencia, le llaman como la molécula de la herencia maternal. Acá en la célula procariota tenemos muchísimos organelos. En la célula eucariota tenemos muchísimos organelos. Acá los organelas son muy pocas.
Estas son capaces de formar biopelículas, nosotros formamos tejidos. Y algo muy, muy importante, y por eso es que este tipo de organismos son tan fundamentales en la biotecnología, y es que estas células son más pequeñas, tienen menos DNA, son más manipulables, etcétera, pero son capaces de producir todo lo que necesitan para poder vivir. Incluso son capaces de controlar la cantidad de nutrientes que ellas necesitan. Les pongo un ejemplo. Ellas, el ácido fólico, nosotros normalmente, nosotros no producimos ácido fólico, para nada. Y por eso es que es una vitamina que nosotros tenemos que consumir, ya porque lo necesitamos para muchos procesos. Las bacterias producen ellas mismas el ácido fólico cuando ellas los necesitan. Ya. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de producir macromoléculas, por ejemplo, las proteínas, y eso, porque tenemos unas instrucciones en nuestro DNA. Pero en el caso de las bacterias, ellas pueden producir muchos nutrientes, incluso disminuir la cantidad de nutrientes que necesitan cuando están en condiciones extremas para modificar su producción nutricional. En cambio, nosotros no, nosotros necesitamos combustibles para hacer nuestras proteínas, ¿no? Por ejemplo, la persona que no come proteína, ustedes ven que está delgadita porque no tiene los aminoácidos para producir sus propias proteínas. Y de hecho, uno de los riesgos nutricionales que sufre la persona cuando está en ayuno prolongado es la pérdida de las proteínas, porque las proteínas son las que ejercen las funciones fisiológicas. También nosotros siempre tenemos que estar consumiendo. En cuanto a material genético, en cuanto a otras características que las hacen similares, aquí vemos las diferencias. En cuanto a similaridad, tienen una membrana celular en tipo bicapa lipídica, tienen una constitución. La diferencia es que algunos procariotas tienen la capacidad de tener pared celular. En el caso de nosotros, solamente los eucariotas del reino vegetal son capaces de tener esa pared celular. La información genética está codificada en un DNA igual, aunque sea más pequeño, aunque tenga menos bases nitrogenadas, está codificado bajo el DNA, bajo las mismas 4 letras: adenina, timina, guanina y citosina. Esto es muy importante, porque esto es lo que permite de que nosotros tengamos la capacidad de introducir nuestros genes en células procariotas, porque están escritos en el mismo idioma, aunque esta orden de esas 4 letras codifiquen para cosas diferentes. Tienen procesos semejantes de transcripción y traducción de la información genética. Incluso los ribosomas para producir las proteínas son muy, muy parecidos. ¿Ya? Tienen vías metabólicas compartidas, como por ejemplo la glucólisis, etcétera. Muchas vías que las utilizan de la manera similar. La conservación, el almacén de la energía también es el ATP. En el caso de las cianobacterias o plantas verdes, tienen el mismo proceso de fotosíntesis igual al de las células vegetales. Tienen el mecanismo, al tener la traducción igual, tienen un mecanismo de síntesis de proteína muy igual. Tienen proteasomas, que son muy importantes para que las proteínas que están producidas de manera errada se degraden. Y tienen algunos filamentos en el citoesqueleto que están constituidos con la actina y la tubulina. Resalto siempre en negro lo más importante en la biotecnología, que es que tienen DNA y que está escrito con las mismas 4 letras. El DNA es el ácido nucleico que contiene todas las instrucciones para nuestro desarrollo. Está
sectorizado en zonas que se conocen como genes, que son las unidades básicas de la herencia, que contienen una información necesaria para precisar los rasgos de un organismo. Están los codificantes, DNA no codificante, RNA funcional y dianas de interacción desregulatoria. Entonces, los genes pueden ser de varios tipos. Aquí hay un estudio, una línea de tiempo en donde vemos cómo, cómo se descubrió esta molécula. Ya normalmente se decía que había unas moléculas que eran unidades de la herencia. Y escuchamos de los experimentos de Mendel, de los guisantes, que los guisantes eran rugosos, que los guisantes eran lisos, y vemos que ahí nos dimos cuenta que existía una sustancia, una molécula que le daba rasgos parecidos a su descendencia. Pero fue solamente hasta los 1880 en donde se descubren los cromosomas, que es el nivel de organización de este material de la herencia. Que este material genético es susceptible de mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Cambio espontáneo que se da en la secuencia de estos genes. Y pueden ofrecer una diversidad, que es cuando estas mutaciones no ocasionan un daño irreversible o permanente, o pueden ser perjudiciales, que es cuando las mutaciones ocasionan enfermedades. Y que son de varios tipos: mutaciones puntuales, mutaciones silenciosas, de sentido erróneo y sin sentido. Y aquí les dejo una tarea. Me van a consultar para la próxima clase cuáles son las mutaciones puntuales, cuáles son las mutaciones silenciosas, de sentido erróneo y sin sentido. Anoten enseguida los tipos de mutaciones para la próxima clase: puntuales, silenciosas, de sentido erróneo y sin sentido. No solamente en esa década se descubren los cromosomas, sino que se define qué es un cromosoma. Un cromosoma no es más que la copia de un gen. Y que, dependiendo el tipo de organismo y el tipo de célula, vamos a tener varias copias de un gen. En el caso de las células sexuales, y por eso es que siempre les he hecho énfasis que tenemos 22 pares somáticos y un par sexual, es porque en las células sexuales solamente hay la copia de un solo gen. ¿Quién me dice por qué en las células sexuales solamente hay copia de un solo gen, mientras que en las células somáticas hay 2 copias? Vamos a ver quién me saca de esta duda. Profe, ¿no sería porque al momento de la reproducción le da un par, un gen el papá y otro la mamá? Exactamente. Nuestras células sexuales es un paquete que es para la herencia. Por eso es que siempre se va a heredar un solo alelo. ¿Ya? Y por eso es que ustedes van a conocer, es que el hijo no tuvo los ojos del abuelo, porque es que de pronto el alelo que se almacenó, ustedes pueden ver que, por ejemplo, mi papá tiene los ojos azules. Yo no los tengo azules, pero mi hijo salió con los ojos azules. ¿Por qué? Porque el alelo de mi papá se guardó para heredarlo y no el de mi mamá. Entonces, el de las células sexuales siempre hay una copia de un solo gen, porque esa copia es la que se guarda para que tú la heredes a tu descendencia. Mientras que en las células somáticas, como las tienes en todo tu organismo, vas a tener los 2 pares. Si se daña uno, responde el otro. En 1913 se da el descubrimiento de los cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir los cromosomas homólogos? Que nosotros tenemos el color de los ojos de uno y el color de los ojos del otro. Tienen la misma función. ¿Ya? Y por eso es que son pares de cromosomas, porque tenemos
los cromosomas están organizados en nuestros genes de manera homóloga. Y se duplica cuando se da la replicación del ADN. Que estos cromosomas homólogos, teniendo en cuenta de que tienen por ejemplo, el color de los ojos está aquí, aquí también está el color de los ojos, aquí está el color del cabello y aquí está el color del cabello. Al tener estos sitios que se conocen como locis, son capaces de darse un proceso que se llama recombinación genética, que lo que hace es que este gen puede recombinarse uno y otro entre cromosomas homólogos. Y esto es lo que nos da la diversidad genética. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el color del cabello de mi papá, pero el color de los ojos de mi mamá. Y por eso es que mi hijo puede tener el color de los ojos de mi papá, pero el color del cabello de mi mamá. Porque se da este entrecruzamiento y eso se almacena en la célula sexual. Pero acá, como yo voy a estar expresando, es probable que exprese el color de los ojos de mi mamá o el color de los ojos de mi papá. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno. Y solamente, miren desde dónde viene diciéndose, oye, hay una molécula que hereda y es la que da los radios. Pero solamente hasta 1953 es que se descubre la estructura de DNA. Es una molécula que es una doble hélice que está escrita en 4 bases nitrogenadas, que son adenina, timina, citosina y guanina, y que da y va en un orden. Mire, que antes de descubrir el material, en la estructura del material genético, habíamos descubierto de que en cada cromosoma existe un lugar específico que se llama loci, en donde está un gen. Y luego, pues después del descubrimiento de estas secuencias, vino el DNA como material genético fundamental para para que se dé la vida. Chicos, no sé, no quiero saturarlos. Quedamos en la diapositiva número 14. ¿Cómo se sienten? Sigo. ¿Les ha gustado la clase? Podemos seguir hasta las 12:30. Porque yo soy una persona que se emociona. Pero no sé cómo estén ustedes cansados, agotados. Dejamos hasta aquí y continuamos la próxima clase. Profe, sí. Sí, profe. Ya sea. Sí, profe. Mucha información por el día de hoy. Bueno, chicos, no se me desconecten para tomar la asistencia. Y bueno, dejamos aquí en la diapositiva 14 para la próxima clase. A leer. ¿Cómo se sienten? Profe, una pregunta. ¿Usted envía esas diapositivas al correo o al Classroom? No, voy a montar